Bueno, hermanos, hoy vamos a iniciar una nueva serie en nuestra escuela dominical que se llama Teología Bíblica. Y la clase de hoy, la clase que sigue el otro domingo, es una clase de introducción. Pero antes de entrar en materia y definir qué es la teología bíblica como tal, yo quiero que sentemos algunas bases que nos van a ayudar a entender, primero, qué es la teología bíblica y segundo, por qué necesitamos estudiarla. Entonces, una de las cosas que tenemos que considerar y que debemos tener de base es que si bien la Biblia que nosotros tenemos está dividida, como bien saben, en libros, en diferentes libros, nosotros creemos, porque así mismo la Biblia dice, que a pesar de que está dividida en varios libros, la Biblia es una sola historia que ha sido inspirada por Dios. Está dividida, pero es un solo libro, es una sola historia. Y que esa historia está contada o está narrada a través de una colección de historias, de canciones, de poesía, de dichos de sabiduría, de evangelios, de cartas, de literatura apocalíptica. Es un solo libro narrado a través de estos distintos géneros literarios. Esta obra maestra de literatura que tenemos en nuestras manos cuenta la historia verídica, porque es verdadera, de la obra redentora de Dios en el mundo. Nuestra Biblia tiene 66 libros, la Biblia que nosotros utilizamos. Y estos libros fueron escritos por diferentes autores. Moisés, algunos escritos, Jeremías, que estamos estudiando, Marcos, Mateo, Lucas, ¿verdad? Y estos autores fueron inspirados por el Espíritu Santo, quien usó su propia personalidad, sus propios oficios y demás, y el contexto de cada uno de ellos para que se compilara una sola historia que nosotros conocemos como el canon de las Escrituras. Esto es lo que tenemos aquí. Y como todo libro, tiene un único mensaje y tema principal. Tiene un único mensaje y tema principal. Eso es algo que tenemos que tener de base para nosotros poder entender lo que vamos a estar estudiando en esta serie de teología bíblica. Cada libro en sí mismo tiene un tema, pero todos esos temas apuntan a un solo gran tema. Y yo quiero que pensemos, porque creo que muchos hemos estado allí, que muchos creyentes verdaderos entienden que este libro tiene autoridad divina, es un libro inspirado por Dios, e incluso leen y estudian las Escrituras todos los días, durante años, pero aún así todavía no entienden de qué se trata el libro. Yo estuve ahí y probablemente algunos de ustedes han estado ahí o están ahí. Y miren lo que les dijo Jesús en Juan, a algunas personas que estaban allí, específicamente a estudiosos de la Biblia. Él les dice, Juan 5:39 específicamente dice, ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas vida eterna. Y él le dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, le estaba diciendo a unas personas, ustedes son estudiosos de las Escrituras, pero no han entendido de qué tratan. Porque ellas tratan de mí. Es posible honrar las Escrituras, respetarlas, ¿verdad? Genuinamente. Pero a pesar de que hagamos eso, es posible leerlas y usarlas incorrectamente porque no vemos cuál es la gran historia de la que trata la Escritura, que se basa en lo que Dios ha diseñado, cómo Dios ha diseñado este libro y a dónde apunta. Es posible que nosotros respetemos lo que dice la Biblia y aún así leerla e interpretarla y usarla incorrectamente. Y por eso necesitamos teología bíblica. Miren lo que Jesús les dice, ese sí quiero que vayan conmigo, Lucas 24, verso 44. Perdón. Lucas 24, desde el verso 44. Esto le dijo Jesús a sus discípulos después de haber resucitado. Les dice, después de Jesús les dijo, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes,
que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras y les dijo, así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Por tanto, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto. Jesús le dice dos cosas a sus discípulos en este pasaje. Lo primero es que Jesús hace una afirmación impresionante, impactante, donde Él está diciendo que todas las partes del Antiguo Testamento hablan de Él. Y lo segundo que Él les dice a sus discípulos aquí es que ellos van a ser testigos de todas esas cosas a todas las naciones. O sea que Jesús está diciendo, el Antiguo Testamento habla de mí y el Nuevo Testamento ustedes van a hablar de mí. Porque ustedes van a ser testigos de todo lo que en el Antiguo Testamento se dice de mí. ¿Qué van a hacer ustedes? Escribieron el Nuevo Testamento. ¿Y de qué habla el Nuevo Testamento? De que ellos eran testigos del cumplimiento de todas esas cosas. Así que, en resumen, Jesús está diciendo que toda la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, gira alrededor de Él. Y es una necedad, hermanos, leer la Biblia de otra manera. Es una necedad leer la Biblia desconociendo cuál es su tema principal. El Antiguo Testamento promete la venida del Mesías y señala cuál es su misión, cuál es su obra, la obra de ese Mesías. Y el Nuevo Testamento revela cómo esa promesa, esa venida del Mesías, se cumple y culmina en Cristo Jesús. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Jesucristo es el héroe y el mensaje central de toda la historia. Y no entenderás bien, y por eso necesitamos teología bíblica, hermano, no entenderás bien quién es Jesús a menos que comprenda cómo toda la Biblia apunta hacia Él. Por eso necesitamos la teología, porque a través de la teología bíblica tendremos herramientas para interpretar la Biblia fielmente, como Jesús le dijo a sus discípulos que debían interpretarla, considerando lo que el Antiguo Testamento hacia dónde apunta, que es hacia Él, y siendo testigos de estas cosas. Y es mi oración que esta clase no sea simplemente una clase donde adquiramos herramientas y conocimientos para leer nuestras Biblias, sino que hacer eso nos lleve a responder como los discípulos que iban camino a Emaús. No sé si alguno conoce esa historia. Jesús había muerto, ya habían pasado, ya estaban en el tercer día, y ellos estaban tristes, ¿verdad? Y venían caminando y estaban tristes. Y Jesús les aparece y Él les pregunta que por qué están tristes. Y ellos les dicen, no, estamos tristes porque este Jesús, el Mesías, y ahora está muerto y todo esto. Y Él los exhorta y les dice, ¿pero qué pasa? Ustedes no han leído la Biblia. Prácticamente le dice Jesús, ustedes son tardos para entender todas las cosas. Y Él les dice, y comenzando por Moisés, Lucas 24, 27, y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a Él en todas las Escrituras. Se acercaron a la aldea de donde iban y Él les hizo como que iba más lejos. Y ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Al sentarse a la mesa con ellos, Jesús tomó pan y lo bendijo y partiéndolo les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero Él desapareció de la presencia de ellos. O sea, Jesús les dio una clase de teología bíblica ese día, comen como buena clase, tiene que terminar con alguito de comida, comen, ellos lo reconocen, este es Jesús, pero Él se va, y ellos se dicen el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las Escrituras? Hermanos, que esto que vamos a empezar a estudiar nos lleve a decir lo que ellos dijeron. ¿No ardía nuestro corazón cuando nosotros vimos de qué verdaderamente es que trata Jeremías?
o de qué verdaderamente es que trata este salmo, trata de Jesús. Y que el Señor abra nuestros corazones, así como el de ellos, y nuestro entendimiento para poder verlo. Ahora sí, vamos a definir qué es la teología bíblica. Pueden existir varias definiciones, pero para efectos de esta serie, para que todos estemos sintonizados, la definición que vamos a utilizar de teología bíblica es la siguiente. Voy a decir una breve y luego una más extensa. La definición breve es: la teología bíblica estudia cómo progresa, se integra y culmina en Cristo la totalidad de la Biblia. Esa es la definición breve. Lo que trata la teología bíblica es cómo progresa, se integra y culmina en Cristo la totalidad de la Biblia. Ahora, una definición más larga, que es la que hoy vamos a desarrollar, es: la teología bíblica es una forma de analizar y sintetizar la Biblia que establece conexiones orgánicas en la historia de la salvación con la totalidad del canon en sus propios términos, en especial con respecto a cómo progresan, se integran y culminan en Cristo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Vamos a irla decantando porción por porción esta definición larga, y eso es lo que vamos a hacer el resto de la clase. Entonces, el primer punto es: la teología bíblica establece conexiones orgánicas. ¿A qué nos referimos con esto? Piensen en un árbol de mango, que tantos hay aquí en la ciudad. Un árbol de mango inicia con una semilla, que luego germina, brota, crece y lentamente se vuelve un árbol grande y maduro que produce mango. Ese árbol grande que nosotros vemos, cada esquina casi que de Barranquilla, tiene varias partes, tiene raíces, tiene tronco, tiene hojas, tiene los mangos, y todos estos elementos forman un solo árbol. Bueno, hay muchos temas en la Biblia que son así. Hay muchos temas en la Biblia que comienzan con una pequeña semilla o una idea, pero que luego brotan, crecen y se vuelven un árbol, pero que a su vez está conectado con otros temas en la Biblia y están relacionados, pero como no son temas que están aislados por sí mismos, sino que todos forman un solo árbol, una sola gran idea. Entonces, lo que hacemos en teología bíblica es estudiar y sintetizar cómo esto fue creciendo hasta volverse un solo árbol, en el ejemplo que estamos usando. Y en teología bíblica se rastrea ese crecimiento estableciendo cómo se conectan unos temas con otros. Vamos a ir entendiendo esto en la medida en que vayamos avanzando en nuestra serie y en nuestra clase de hoy particularmente. El segundo punto de la definición es que la teología bíblica establece conexiones en la historia de la salvación. Cuando hablamos de historia de la salvación, estamos haciendo referencia a que toda la Biblia, toda la historia de la Biblia, tiene un argumento redentor. Es un solo argumento redentor que transcurre desde la creación hasta la caída, la redención y la consumación. Dios tiene un plan para salvar a su pueblo de sus pecados que se va desarrollando por etapas. Esta es la historia de la redención, la historia de la salvación. Es una historia verídica, es una historia real. Y la teología bíblica lo que hace es relacionar las personas y eventos claves que están envueltas en esa gran historia de salvación. Y estas conexiones se dan de diferentes maneras o se logran establecer de diferentes maneras. Primero, rastreando cómo progresa un tema en la historia de la salvación. Por ejemplo, la serpiente. Nosotros vemos una serpiente al inicio de la historia de la Biblia y vemos una serpiente en Apocalipsis. ¿Sí? Entonces, lo que busca la teología bíblica es rastrear cómo esto que inició, cómo progresa ese tema hasta su culminación. Hay otros temas también que podemos observar, como los pactos, por ejemplo, como la ley, el templo, los sacrificios, el exilio, el éxodo, la ciudad de Dios, el pueblo de Dios, la adoración, la misión, el evangelio. Todos son temas que, así como hablábamos del árbol, tienen un pequeño inicio y van progresando y terminan y culminan en un punto en la historia
y todos tienen que ver con Cristo. Otra forma de establecer las conexiones en la historia de la salvación es considerando, y esto lo estudia la teología bíblica, la continuidad y discontinuidad de los pactos. Dios hizo un pacto con algunos personajes durante toda la historia de la Biblia y nosotros nos interesa entender cuáles de esos pactos continúan y cuáles ya no continúan. Y eso estudiamos en teología bíblica. Por ejemplo, el Israel del Antiguo Testamento, Dios hizo un pacto con ese pueblo y tenía una forma de relacionarse con este pueblo por medio del pacto. La pregunta que vamos a hacer en teología bíblica es, ¿cómo los cristianos del nuevo pacto nos relacionamos con esa ley que era de otro pacto? Eso hace parte de lo que vamos a estudiar en teología bíblica. Otra forma de hacer conexiones en la historia de la salvación que hacemos en teología bíblica es rastreando las promesas y su cumplimiento, que fue prometido en el Antiguo Testamento y cómo esto se cumple en el transcurso de la historia de la salvación. Fíjense que el libro de Mateo es un buen ejemplo, porque muchas del lenguaje que usa Mateo es, y esto ocurrió para que se cumpliera lo dicho por el profeta, y así se cumplió lo dicho por el profeta, y así se cumplió. Mateo se encarga de mostrarnos en su libro parte de este trabajo de teología bíblica, cómo las promesas dadas fueron cumplidas en Cristo. Otra forma de hacer conexiones para lo que nos sirve la teología bíblica en la historia de la salvación es rastreando los tipos y los antitipos. Y para los que seguramente por primera vez escuchan esta expresión tipos y antitipos, no se refiere a los buenos y los malos. Ya te pensaba eso, el tipo era bueno y el antitipo era el villano. Pero no es así, de hecho es algo como lo opuesto. Cuando usamos esta expresión tipo y antitipo, y es muy importante, y voy a dar un spoiler que pensaba decirlo al final de la enseñanza, pero ya no me aguanto. Mi hermano, cada sermón que hacemos aquí en la iglesia está haciendo uso de todo lo que estamos diciendo, de teología bíblica. Porque nosotros entendemos que un sermón que no señale al verdadero héroe no es un sermón. Puede ser cualquier otra cosa, pero no es un sermón. Así que todos los domingos usted se expone a todo esto que yo estoy diciendo cuando escucha el sermón. Y si no es así, alce la mano y reclame, porque nosotros necesitamos que cada sermón nos lleve al protagonista de la historia de la Biblia, que es Jesús. Entonces, volviendo a los tipos y antitipos, voy a empezar por los antitipos. Perdón, por los tipos. Los tipos son personas, eventos e instituciones del Antiguo Testamento que se cumplen en una persona, institución o en un evento del Nuevo Testamento, pero de una forma mucho más grande, mucho más profunda y de manera culminante. Un ejemplo, no sé si todos recuerdan el pasaje en Números donde Moisés hizo una serpiente de bronce para que cuando le picaran la serpiente a los que habían pecado, ellos miraran la serpiente y se salvaran, no morían. Jesús le dice a Nicodemo, yo soy la serpiente. Todo aquel que en mí cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Jesús dijo, yo soy el maná que cayó del cielo. Jesús dijo, yo estoy en medio de ustedes como estaba el templo en medio de ustedes. Entonces, ¿qué sería la serpiente? Un tipo. Jesús, el antitipo, no es el villano. Es en quien se cumple la sombra, ¿verdad? Él es la sustancia. Y lo que había acá antes era una pequeña sombra, el cordero del sacrificio. Era sin defecto, perfecto. Y Juan dice, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, el antitipo es el cumplimiento de las personas, eventos, instituciones del Antiguo Testamento que se cumplen más adelante de una manera más profunda, más impresionantemente mayor y culminante, definitiva en Cristo.
Y otra manera de establecer conexiones en la historia de la salvación que hace la teología bíblica es pensando con mucho cuidado el uso que hace el Nuevo Testamento del Antiguo. Por ejemplo, nosotros vamos a encontrar en nuestro Nuevo Testamento, en los Evangelios, en las cartas de Pablo, de Pedro, de Santiago y de todo lo que escribieron en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar que ellos van a citar el Antiguo Testamento en medio de lo que están escribiendo. Entonces, en la teología bíblica, cuando hacemos teología bíblica, prestamos mucho cuidado a esas alusiones o citas. ¿Por qué este autor está usando este pasaje de esta manera y aplicándolo de esta manera? Entonces establecemos conexiones entre el Nuevo Testamento y cómo el Nuevo Testamento usa el Antiguo Testamento. Así que estas son las formas de establecer conexiones orgánicas en la historia de la salvación, y eso es gran parte de lo que trata la teología bíblica. Otra parte de nuestra definición, el tercer punto, es la teología bíblica analiza y sintetiza la totalidad del canon. Perdón. Cuando estudiamos teología bíblica o cuando hacemos teología bíblica, leemos cada libro o cada grupo de libros de un mismo autor. Por ejemplo, Pablo tiene un grupo de cartas y usted puede ver muchas similitudes en la forma en cómo él expresa lo que dice en cada carta. Igual Juan. Juan tiene el Evangelio de Juan y tiene cartas. Entonces, cuando hacemos teología bíblica, leemos cada libro, grupo de libros de un mismo autor, inclusive un solo testamento, el Nuevo Testamento o el Antiguo, a la luz de toda la Biblia. Porque la teología bíblica se encarga de analizar y sintetizar la totalidad del canon. Esto presupone lo que les decía al principio, que la Biblia es toda inspirada por Dios y por tanto está unificada y es confiable. Por eso hay una regla de interpretación bíblica que dice que la Biblia se interpreta a sí misma, porque entendemos que es un solo libro, es un solo autor y por eso no va a haber contradicciones. Además, la Biblia exige, y esto es muy importante cuando leemos nuestra Biblia, que la leamos de una manera progresiva, porque Dios se reveló a lo largo de la historia. Dios no le dijo todo a Adán, Dios no le dijo todo a Moisés, Dios no le dijo todo a David, Dios no le dijo todo a ningún profeta. Él le fue dando revelaciones, se fue revelando a cada uno de ellos de manera progresiva. A cada uno le fue dando hasta que completó toda la revelación, que es lo que nosotros tenemos. Entonces, es importante que cuando estemos ubicados en un libro de la Biblia, entendamos, mira, hasta aquí lo que se había revelado era esto. Es imposible que Jeremías supiera en su propio contexto tener la revelación que tenía Juan, por ejemplo. Hasta Juan tenía mucha más información que Dios había dado hasta ese momento. Nosotros tenemos mucha más información que muchos de los escritores en su momento del Antiguo Testamento, ¿verdad? Así que es importante entender que Dios reveló la Biblia a lo largo de la historia y de que una revelación que está más adelante amplía una revelación que Dios dio en el pasado. Así que es importante estudiar cada pasaje en la Biblia en su propio contexto, eso está bien, eso es correcto, entender cómo ellos recibieron el mensaje, cómo lo entendieron las personas que lo escucharon en su momento, pero nosotros no vivimos allá, nosotros vivimos en el hoy. Así que en este momento de la historia de la salvación, nosotros ahora tenemos toda la revelación y por eso no podemos estudiar la Biblia sin tener puestos unos ojos cristianos. Nosotros vamos a estudiar la Biblia entendiendo cómo ellos lo entendieron, pero a la luz de Jesús, porque ya nosotros sabemos de qué trata todo. Cuando leemos cualquier porción de la Biblia, incluido el Antiguo Testamento, debemos leerlo con ojos que entienden que Cristo es el Mesías, que Cristo ha venido y resucitado y ha dado la iglesia. Así que es un peligro centrarse en el Nuevo Testamento de una manera que centrarse en el Antiguo de una manera que excluya el Nuevo Testamento. Y también es un peligro centrarse en el Nuevo Testamento de una manera que excluya
al Antiguo Testamento. El libro más importante para interpretar el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento. Nosotros no vamos a comprender correctamente lo que Cristo hizo y de lo que testificaron los autores del Nuevo Testamento si no entendemos todo lo que pasó antes. Así que no podemos separar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento porque estaremos cometiendo un error. El cuarto punto de la definición es: la teología bíblica analiza y sintetiza la totalidad del canon en sus propios términos. ¿Qué queremos decir con eso? Para la teología bíblica, el texto, la Biblia, establece la ruta. Por eso decimos que la teología bíblica analiza y sintetiza el canon en sus propios términos. Hay otra rama de estudio de teología que se llama teología sistemática. No sé si alguno ha escuchado ese nombre, teología sistemática. Normalmente, lo que hace la teología sistemática es, considerando un asunto, buscar en la Biblia qué dice la Biblia sobre ese asunto. Un ejemplo, ¿el hombre tiene libre albedrío? Esa es una pregunta que cualquiera puede hacerse y nosotros, a través de la teología sistemática, lo que buscamos es qué dice la Escritura con respecto a, para dar respuesta a esa pregunta. ¿Dios está en todas partes? ¿Dios está dentro o fuera del tiempo? Son preguntas que se responden a través de lo que entendemos como teología sistemática, que es el pecado. Así que cuando decimos que en la teología bíblica el texto marca la ruta, es que si tú llegas a la Biblia con una pregunta, buscando una pregunta específica o dar respuesta a una pregunta específica, no vas a captar de qué trata la Escritura en sentido global o cuáles son los temas que la misma Escritura está proponiendo. En la Escritura vemos temas, y todo el que ha leído alguna porción de su Biblia va a haber temas que se van a ir sobresaltando, o sea, que se van a ir sobresaliendo en la lectura. Por ejemplo, temas como el exilio, temas como la santidad, son cosas que quizá cuando llegamos a la Biblia con una pregunta a responder, no lo vamos a observar, porque estamos enfocados en dar respuesta a una pregunta. Eso es lo que hacemos en teología sistemática. Pero en teología bíblica nosotros buscamos entender la Escritura bajo su propia ruta. ¿Cuál es la ruta que está marcando el propio texto de la Biblia? Así que entonces, esa es una de las grandes diferencias entre teología bíblica y teología sistemática. En teología bíblica podemos responder cosas como ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Quiénes deben ser bautizados en la iglesia? Cosas así por el estilo. Pero en teología bíblica es diferente. Está bien hacernos preguntas como esas, y la Biblia debe ayudarnos a responderlas, tiene la autoridad para responderlas. ¿Sí? Está bien, no está mal que hagamos teología sistemática. El asunto es que es distinto de lo que hacemos cuando hacemos teología bíblica. En la teología bíblica los temas que surgen del texto son los que marcan la ruta. ¿Ok? Cuando usted lee la Biblia de manera sistemática, o sea, haciendo teología sistemática, puede dejar de lado el hecho de que esto es una historia que lleva un orden. Entonces la teología sistemática no considera el orden en que está escrita la Biblia, simplemente busca, ¿verdad?, los conceptos que están allí en la Biblia y que dan respuesta, como les decía, a esas preguntas. Entonces la teología bíblica es histórica porque considera cómo evoluciona la historia de redención. Es orgánica, lo que les decía al principio, porque entiende cómo se conectan unas cosas con las otras. Y es inductiva, es decir, el texto te lleva al punto. La teología sistemática es ahistórica, o sea, no tiene en cuenta la evolución. Es universal, o sea, que puede aplicarse de manera general. Y es deductiva. Tú llegas a la conclusión después de analizarlo. ¿Sí? Es diferente de la teología bíblica en ese sentido. Entonces, la teología bíblica analiza y sintetiza la totalidad del canon en sus propios términos porque le da prioridad al contexto del libro, al contexto literario. La función de un pasaje en su contexto inmediato, eso es lo que hacemos en teología bíblica,
en su sección, dentro del libro al que pertenece, dentro del cuerpo de libros al que pertenece si son de un mismo autor, en el testamento al que pertenece y en toda la Biblia. La teología bíblica es el resultado de una cuidadosa lectura, de interpretar un texto tras otro mediante un análisis de los que los autores humanos y el autor divino pretendía comunicar. La teología bíblica, hermanos, en esencia, es la exégesis redentora e histórica de la totalidad de la Biblia, un análisis texto tras texto para discernir lo que la Biblia nos quiere decir. Eso es lo que hacemos en teología bíblica. En resumen, la teología bíblica es una forma de analizar y sintetizar toda la Biblia que establece conexiones orgánicas en la historia de la salvación con la totalidad del canon en sus propios términos, sobre todo con respecto a cómo progresan, se integran y culminan en Cristo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y como les decía ahorita, si no lo habían notado, preste atención, porque hoy se va a predicar un sermón basado en haber hecho teología bíblica. Cada domingo usted se expone a eso. Yo espero eso, pastor. No me vas a hacer quedar mal. Hermanos, muchos de nosotros, mucho tiempo quizá, hemos sido expuestos a mensajes basados en la Escritura en donde no hemos visto a Jesús, Hermano, y eso es lo peor que pudiera pasar con alguien que usa la Escritura. Porque Jesús le dijo, Jesús es la llave que abre todas las puertas de la Escritura. Si tú dejas a Jesús fuera de lo que estás comunicando desde la Escritura, tú estás describiendo la puerta, pero no estás abriendo la puerta, porque Jesús es la llave de la interpretación correcta de cada pasaje, desde Génesis hasta Apocalipsis. Cristo le dijo a sus discípulos, escudriñen, porque ellas hablan de mí. No escudriñen para que ustedes sepan cómo ser un buen padre, no, escudriñen porque ellas son las que hablan de mí. Él es la llave de interpretación, de cómo interpretamos y de cómo aplicamos la Biblia. Así que necesitamos teología bíblica para conocer a Cristo. Necesitamos teología bíblica para apreciar más quién es Él, lo que Él ha hecho, su valor, su obra maravillosa, para que el Evangelio sea más reluciente, más brillante, para que nos haga vibrar el corazón. Por eso necesitamos, hermanos, teología bíblica. Y que esta serie nos ayude a eso, a acercarnos más al Señor, a que cuando usted abra su Biblia usted dice, aquí está Cristo. No sé cómo todavía, pero si usted abre la Biblia teniendo eso de base, ya va ganando. Pero si usted no sabe eso, usted va a leer esto sin ningún propósito eterno. Va a tener buenas historias y buenos principios morales quizás, y buenas cosas que conversar en un cóctel o en una reunión. Pero usted no va a ver a Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nosotros necesitamos a Cristo. Y la Escritura apunta a Cristo. Así que esta serie, hermanos, nos ayude a eso, a acercarnos a nuestro Señor y que nuestros corazones ardan cuando leamos la Escritura y cuando la escuchemos predicar.